Bien, habíamos empezado con el tema Jesús dijo yo soy. Hoy habíamos planteado, cuando él decía yo soy, estaba diciendo que él era Dios, ¿sí? Ese animal con mi remedio, no me olvido ponerme. Y habíamos quedado. Esto en vivo. Bien, vamos al punto 4. El primero, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un repaso de los títulos. Yo soy pan de vida, ¿sí? Y significaba, ¿se acuerdan qué significaba? Sin leerlo. Cuando Jesús decía yo soy pan de vida, ¿a qué se refería? Que él era el sustento. Que él era el sustento, ¿sí? Que en él encontramos sustento y él es el sustento. El 2, yo soy la luz del mundo, ¿qué significaba? Bien, parece que una búsqueda rápida. Y el 3 era yo soy la puerta, ¿qué significaba? Eso era acceso, Acceso. La salvación. ¿Qué más? Tenía otro significado. De salvación y acceso y reconciliación a Dios, ¿sí? Era la puerta a la cual nosotros entrábamos a la salvación, pero también a la reconciliación y a tener relación con Dios, ¿sí? Y nos quedan ahora 4 puntos, creo que lo vamos a terminar bien. El 4 puntos, yo decía el jueves pasado que yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, van de la mano, ¿sí? Los pasajes generalmente, en este caso, eran lo mismo porque habla, cuando Jesús dice en Juan, capítulo 10, del 1 al 18, habla y dice yo soy la puerta, y ahí se presenta como el pastor de las ovejas, y él dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y me siguen. Entonces, él se da a presentar no solamente como la puerta, sino como el buen pastor, ¿sí? Hace un tiempo compartíamos los nombres de Dios, ¿sí? Tocábamos el tema, nos hemos tomado varias reuniones cuando estábamos por Facebook y demás, y empezamos o predicaba o enseñaba o ministraba acerca de los nombres de Dios, ¿sí? Y encontrábamos muchos nombres de Dios, y uno de los nombres que más me gusta o que más me apasiona hablar es cuando Dios dice yo soy tu buen pastor. No me acuerdo ahora cuál era el nombre en hebreo, el original, pero decía yo soy el buen pastor. ¿Cómo? No, Jireh, el proveedor, ahora se me fue, pero Sabá es el nombre. Y dice yo soy el buen pastor. Y Jesús viene a seguir con esa continuidad de ese buen pastor. Yo quiero que me acompañen un momento y que vayamos a Ezequiel 34. Si alguien lo tiene, quiero que me lean los 3 primeros versículos, ¿sí? Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacienta a los pastores a los rebaños, comáis la grosura, los vestís de la lana, la engordad y escolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Bien, es fuerte, pero Dios habla a Ezequiel y hace esta declaración, y le habla en la punta a los pastores. Entonces Dios vio esta necesidad que había en el rebaño, que había en sus hijos, de que en ese tiempo los pastores no estaban apacentando las ovejas, sino que estaban haciendo las cosas mal. Entonces Dios sabía que tenía que venir a cambiar y a revertir esta situación. Por eso Él siempre se presentó como el buen pastor. ¿Sí? El Salmo 23, el primer versículo, ¿alguien me lo puede decir? Jehová es mi pastor. Jehová mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará, ¿sí? A veces cuando ponemos el cartel, o antes cuando poníamos
¿se acuerdan? Decorábamos la iglesia que poníamos Jehová mi pastor, nada más, sino para abreviarlo, pero completo es Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Entonces hace esta declaración, Dios se presenta y nosotros a Dios lo tenemos como nuestro pastor. No significa que no tengamos pastores, ¿sí? Autoridades, personas que nos puedan guiar y nos puedan apacentar. ¿Saben lo que es apacentar? Cuidado. Cuidar, Ya. guiar, Alimentar. alimentar. Controlar. Controlar, puede ser. Consolar, Consolar, bien. alentar, Alentar, Amar. Abrigar. Conducir. conducir. Hay una que le falta, todas estas hay una muy importante que es la función del pastor. Dentro de las funciones. Toda esa es cuidar, guiar, amar, ya lo ve. Es saber. Me sale como calmarlo, ¿no? Calmar, no, Llevarlo a conocer a Cristo. Es guiar, conducir. Hay una que él hace, que después cuando lo vemos en el relato, cuando Jesús dice, yo soy un buen pastor y doy mi vida por las ovejas, si alguna de mis ovejas se pierde, ¿qué hace? La busca. La busca y ¿qué más hace? Ahí lo busca, la rescata, la salva, La restaura. los cura, los sana. El pastor sana a la oveja que está enferma, a la oveja herida. ¿Sí? Ahí viene con el cuidado, pero a veces el cuidado en la salud de la oveja. No solamente en el cuidado de la cobertura, de la protección. ¿Sí? ¿Qué hacía el pastor para cuidar a sus ovejas? Las ungía con aceite, ¿para qué? Para que ningún bicho venga y posara sobre ella. Y si venía, ¿qué hace el aceite? Resbala. Resbala No y se eso pega. hace que los parásitos, los bichos no puedan entrar y penetrar en la piel de las ovejas y no lo puedan lastimar. No significa o no dice que no vengan bichos a molestar. ¿Sí? Entonces, miren qué importante que es cuando dice apacentar las ovejas. ¿Sí? Cuando él dice yo vengo a apacentar mis ovejas, está diciendo todo eso. Y de eso lo podemos centrar en tres cosas importantes. En cuidar, amar sobre todas las cosas primero. Cuidar, proteger, guiar y sanar. En ese sanar es restaurar, en ese sanar se refiere a todo el cuidado en la parte emocional, espiritual, ¿sí? Que esa oveja necesita. Y eso es lo que vino a hacer Jesús por nosotros. ¿Vieron cuando Jesús se encuentra otra vez con Pedro? ¿No? Dios se presenta como nuestro buen pastor. Jesús dice yo soy un buen pastor. Y después, ¿a quién delega esa función? A los discípulos, ¿pero a quién? A Pedro. A Pedro. ¿Y Pedro qué simbolizaba? La iglesia. La iglesia. Entonces nosotros, como iglesia, tenemos que ser ese buen pastor, siendo apacentando a las ovejas. Por eso tú eres Pedro, entonces dice apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, o apacenta mis corderos, porque le está dando la función que Dios en un principio tomó, que Jesús continuó y Jesús ya no está más en forma física con nosotros. Entonces, ¿en quién delegó la función de ser el apacentador de las ovejas? A la iglesia. ¿Sí? Después sí entendemos que en la iglesia tenemos las autoridades, está el pastor, como vimos, están los diferentes ministerios, los 5 ministerios que están en la iglesia, pero la función de la iglesia es ir con el cuidado, con el apacentar las ovejas. ¿Sí? Cuando hablábamos de esto de buen pastor y buscaba algunas referencias, cuando me impactó algo en la vida de David, me impactó algo que hace referencia en este sentido a esta palabra. Cuando David va a enfrentarse con Goliat. David ya había sido ungido, ¿sí? Y cuando va Samuel fue y lo quiso ungir primero a Daniel porque se veía hermoso, musculoso y más, y Dios le dijo que no, hasta que encontró a David. No sé yo, pero
¿qué dice cuando Samuel pregunta? ¿Ahí hay otro hijo? Y dice, sí, hay uno allá en el campo, está cuidando las ovejas y demás. ¿Y qué dice David cuando se presenta ante Saúl? ¿Sí? Y dice, tú tienes experiencia en batalla, además. Dice algo David. ¿Sabes lo que dice David? Yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Y si venía un oso, un león y las arrebataba y me las quería robar, yo iba, los perseguía y se las quitaba de su quijada, y los mataba. ¿Por qué? Porque se venían a robar una oveja del rebaño de mi padre. Yo soy el pastor. Hay una versión que dice, yo era pastor. Y hay otra versión, la más literal, la que sale del lenguaje original, dice, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Aunque ya estaba ungido como rey. ¿Por qué Dios vio cualidades en la vida de David para ponerlo como rey de Israel? Porque era buen pastor. Y el buen pastor apacenta. El buen pastor cuida. El buen pastor ama. Dice, las ovejas de mi padre. No son mis ovejas. Son las ovejas de mi padre, pero las amo porque mi padre ama las ovejas. Entonces, de la misma forma, yo las cuido, las apacento y más. Entonces, esa es la función que Dios nos deja a nosotros, que Jesús nos delegó a nosotros, siendo Él el buen pastor. ¿Sí? Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, está diciendo esto, yo soy el que salva y cuida a su rebaño. ¿Y qué quiere decir cuando dice, sabemos por ahí de cuando oramos, ¿no? En el tema de intercesión, cuando oramos por los pastores y pedimos a Dios y decimos, porque son ellos los que rendirán cuenta por nosotros. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera nosotros estamos conduciéndolo? ¿De qué manera nosotros podemos manipular a las personas? Volvemos unas charlas, unos temas atrás, cuando yo decía nosotros tenemos los dones y cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, pero los dones siguen activos. ¿Se acuerdan que yo decía qué le pasó a Sansón? Sansón no perdió la unción, perdió la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces decía de manipular. Entonces cuando decimos los pastores, el líder en sí, aquellos que nos guían, aquellos que nos tienen que apacentar, ellos van a rendir cuentas por nosotros. ¿Sí? Pero también Dios nos da la capacidad a nosotros de darnos cuenta. Nosotros tenemos que orar por nuestros guías o por los que a nosotros nos lideran. ¿Para qué? Para que Dios revele y traiga más luz. ¿Sí? Es trabajo de ustedes orar por mí para que Dios siga revelando y siga poniendo más luz y entendimiento. Pero ustedes pueden seguir orando y si yo no quiero. Claro. Entonces es ahí cuando yo voy a rendir cuentas por las ovejas que Él me dio a su cuidado. Vuelvo a un tema atrás. ¿Se acuerdan cuando hablaba de Elí? Elí era sacerdote. Elí era el pastor, ¿sí? Sacerdote, pero era pastor, era el que tenía que guiar, el que tenía que cuidar al pueblo en la parte espiritual. Tenía que guiarlo, pero él dejó de hacerlo. Entonces Dios se encargó de después, sí, de poner Samuel, ya hemos tocado ese tema. Pero sí tenemos que tener nosotros cuidado de qué manera. Siempre dije esto. ¿Se acuerdan que una vez decíamos, por qué tanta gente seguía, esto no es criticar, pero se dio. Nunca me voy a poner en la postura de criticar, pero sí, vieron cuando muchas veces la farándula, la tele, criticaba al pastor Jiménez y la iglesia se sumaba. ¿Por qué diciendo, y porque le encontraron esto, era esto, y la gente seguía entonces diciendo, y se van a perder todo porque lo siguen? Y yo decía, ¿por qué? Él va a rendir cuenta si los guió mal. Pero si después yo decía, si él se arrepintió de más, si rindió cuenta con Dios, ¿de rendir cuentas de qué? En eso sí, nosotros los que cuidamos o los que apacentamos, tenemos que tener ese cuidado especial de buscar la guía de Dios. Jesús le hace 3 veces la misma pregunta a Pedro y las 3 veces le da la misión o la comisión
o la función de pastorear a la iglesia. ¿Cuáles fueron las 3 preguntas que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Entonces, si de la base partimos del amor, si amamos a Dios, entonces vamos a amar ¿con qué? Vamos a apacentar ¿con qué? Con amor. Entonces, ese tiene que ser el principio, eso tiene que ser el fundamento de apacentar. Si en en Ezequiel dice esto, ahí ellos van a rendir cuenta. Otra cosa es cuando el pueblo o el rebaño o las ovejas están de acuerdo en ser mal guiadas. Ahí están todos van a rendir cuenta. Yo el día de mañana no voy a poder ir al cielo y decir, no sé, a mí me enseñaron mal. Dios me va a decir, sí, pero tenías, siendo el Espíritu Santo, te enseñará y te mostrará todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Bueno, nosotros... está la palabra, ¿no? Sobre todo. Claro. Y a veces es como que todo recae, como no sé, el pastor me dijo, bueno, si el pastor lee la misma Biblia que vos, a ver, es así. Entonces sí, yo como pastor tengo que tener la sabiduría de buscar la guía de Dios para poder conducirlos a ustedes. Pero también está en ellos, siendo lo que me escuchan diciendo, no, me parece... A ver, siempre, el principio es la oración. El principio es que Dios se nos revele. El principio es que Dios nos dé la capacidad de entender lo que Él dice, de comprender la palabra. Por guiar, por conducir, por apacentar, nos vamos a equivocar un montón de veces. El tema es, ¿qué hacemos con esos errores que cometemos? O continuamos en el error, o aprendemos del error y salimos con una lección aprendida. Entonces ahí Dios no va a venir a cuestionar, no te equivocaste, pero aprendiste. No vivimos en el error. Y Jesús nos da esa delegación o esa misión o esa tarea a nosotros. A mí me toca pastorear mi iglesia. Al pastor le corresponde pastorear tu iglesia, es su iglesia. Pero vos tenés que pastorear tu familia, vos tenés que pastorear tu hogar, vos tenés que pastorear en el lugar donde Dios te puso. Entonces siempre va a ser fácil echar la culpa al otro. Entonces, siempre va a ser más fácil, no, el que me guió, sí, no, pero vos tenías la capacidad, Dios puso el Espíritu en vos. Sí, la Biblia nos enseña a orar por todos y sí le da la tarea específica a los apóstoles o a los líderes de la iglesia. ¿Qué dice? Cuando la iglesia fue formada, cuando la iglesia fue organizada, ¿para qué fue? ¿Para qué se hizo? ¿Ustedes saben por qué se hizo? ¿Por qué se pusieron autoridades en la iglesia? ¿Saben por qué? ¿Saben para qué? Para que haya un orden, pero ¿para qué? Para guiar a las personas. Pero hay un hecho, y lo dicen. Lo dice la Biblia, dicen hechos. Dice, cuando pusieron diáconos, cuando empezaron a organizar la iglesia, para que nosotros se ocuparon de la oración y de la dedicaron palabra. la oración y la palabra. ¿Qué está diciendo eso? Para que busquemos la guía de Dios. Entonces, si yo estoy muy ocupado en un montón de cosas y no busco, y seguramente muchas veces le voy a errar. ¿Por qué? Porque no tengo la relación diaria con Dios, siendo para que Él me guíe. Entonces, esto es un conjunto de cosas. Pero cuando nosotros entendemos que Él es nuestro pastor, ¿sí? y Él viene a hacer este principio, salvar y cuidar a su rebaño. Vieron que acá hay una diferencia, vamos a ver algunas diferencias de salvar. En la puerta dice acceso a la salvación, ¿sí? Eso nos da la entrada a ¿qué? ¿Qué es salvación? ¿Qué es salvación? La vida eterna. Y acá dice el que salva y cuida a su rebaño o a su oveja. ¿Cuál es la diferencia entre esa salvación y esto que dice salva? Uno tiene la posibilidad y el otro lo da por ello. ¿O no? Sí, uno nos da acceso a la vida eterna y el otro salvar es cuando la oveja se pierde. De cualquier peligro o algo. Cualquier peligro, entonces está ahí para salvarnos. Entonces vieron cuando diciendo, sálvanos de esto. Ahí está la diferencia. Los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, los dos
hablaban de ser salvados. Uno dijo, sálvanos, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos, sálvate tú de esta cruz. Y también sálvanos a nosotros de morir en esta situación. Y el otro que dijo, no, haciendo, sí, salvame, pero recordándome vos, siendo que te acuerdes cuando llegues a tu reino, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Jesús? Desde ahora ya estás conmigo, ya está. ¿Por qué? Porque entendió que la salvación, sí, en ese contexto era para su vida eterna. El otro quería ser salvado de esa situación. Entonces, la puerta primero nos da la salvación eterna, la vida eterna, y Jesús, como el buen pastor, el yo soy el buen pastor, Él te salva de todo peligro, de toda situación que puedas enfrentar. Entonces, ahí cuando Pedro exclamó diciendo, Señor, me hundo, ¿qué dijo? ¡Sálvame! ¿Cómo se llama lo que le tiran a las personas cuando están en el agua y se están ahogando? ¿Cómo se llama lo que le tiran? ¿Cuál es el primer salvavidas registrado en la historia de la humanidad? ¿Saben cuál es? Dios. Jesús. No extendió su mano y lo sacó y salva vidas. Entonces, Él es el que nos salva en toda situación. Porque si nosotros solamente lo vemos como salvación de vida eterna, entonces ahí podemos entender de que hay un montón de situaciones en nuestras vidas que no nos puede salvar. Y el buen pastor nos salva de todas esas situaciones. El buen pastor, como hacemos referencia en el Antiguo Testamento, díganme dos situaciones o dos hechos que ustedes pueden ver de que el buen pastor salvó a sus hijos. Hay montones, pero díganme. A ver, De la esclavitud del faraón. Los rescató, los salvó. sí, eso lo sacó de esclavitud y demás, pero hechos puntuales. Y Jonás, pero hechos puntuales que Él se presenta como el buen pastor, el que va y lo salva de esa situación. Hay uno que hace mucha referencia a mí. A Daniel, ¿de dónde lo salvó? De los leones. Y a los amigos de Daniel en el horno de fuego. ¿No lo salvó? ¿Qué dice Daniel cuando Él me libre, Él me salve? Siendo, si Él me libra, me salva de esta situación, perfecto. Y si no lo hace, también. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que mandó su ángel, lo salvó de esa situación. ¿De qué manera en el Nuevo Testamento podemos encontrar Jesús como el buen pastor que salva? En Pedro ya lo vimos. Y en otro hecho que no está Jesús, ya no está Jesús, y podemos encontrar de que Él salva a alguien y por consecuencia salva a muchas más personas. A Pablo también lo salva de la mordedura. Sí, eso lo cubrió así, pero antes que eso se produce un hecho. Cuando se rompe el Cuando se barco. rompe el naufragio. ¿Qué le dice Dios? Siendo tranquilo, todo se va a perder, lo material, pero ninguno de ustedes se va a morir. ¿Qué hizo? Lo salvó. Otra vez Él salva vidas. De otra forma, de otra manera, ya no era Jesús extendiendo su mano, pero el buen pastor, el que salva, el que cuida, otra vez se manifestó. Nosotros cuando entendemos a Jesús y Él se nos revela, por eso decía que la puerta y el buen pastor van de la mano, pero van de la mano y nosotros tenemos que diferenciar y saber cuál es la función que tenemos como puerta y como buen pastor. Como puerta, mire si la iglesia solamente se dedicara a hacer la puerta de salvación, de vida eterna. ¿Podría hacerlo? Sí. Pero también tiene que ir de la mano, porque Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Entonces dice, yo también, como iglesia, Jesús revelado en mi vida, tiene que saber también salvar de situaciones a las ovejas que entran por esa puerta. Más traído acá, en la puerta sería como el evangelismo, una cosa así, ¿no? Claro, el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. La reconciliación Siempre. pero no pastorea. A ver, siempre cuando hacemos diferencia en los ministerios, un poco es eso. El evangelista ama las almas y le duele que las almas se pierdan. ¿Saben por qué se duele? Porque se pierden, sus almas se pierden. Sus almas van rumbo a la muerte eterna. Entonces el dolor, el peso del evangelista
es eso, hacemos evangelismo por eso, para dar las buenas nuevas, pero saber de que hay personas, hay muchas ovejas afuera que necesitan ser salvadas de esa condenación. Después cuando entran a la iglesia, ahí empieza la labor pastoral. ¿Sí? Ahí entra no solamente el trabajo del pastor, sino la iglesia como teniendo a Jesús revelado como diciendo yo soy el buen pastor, siendo yo soy la puerta, ¿sí? La puerta que era símbolo de salvación, de vida eterna, de reconciliación con Dios, de tener relación con Dios, pero también soy el buen pastor que salva y cuida a las ovejas de cualquier situación que puedan vivir. Por eso que el pastor lo comparamos con una comparación con Dios y decimos que el pastor debe tener el corazón de padre. Sí. Una. Cada ministerio o cada llamado, cada función tiene, un poco hablábamos, ya después vamos a hacerlo más profundo, hablar de los ministerios, pero cada uno tiene su cualidad, cada uno tiene su particularidad. El pastor en sí tiene corazón de padre, ¿sí? Tiene corazón de padre, eso no significa que es padre de todos, en algún momento lo vamos a hablar eso. No significa ser padre de todos, tiene corazón de padre. Entonces, al tener corazón de padre, tiene el corazón de Dios. David, ¿qué dije al principio? Siendo pastor de las ovejas de mi padre. ¿Y qué dice la Biblia acerca del corazón de David? Que era, entonces, conforme al corazón de Dios, con el corazón de padre. Entonces, David se dolía, ¿por qué? Por lo que pasaba en Israel. Cuando ellos fueron a la guerra, ganaron, cuando volvieron y se encontraron que fueron cautivas todas las mujeres, los hijos, y se llevaron todo el ganado, todo lo que ellos tenían. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? Llegó, ¿qué hizo? Vio todo eso, ¿qué hizo? Lloró primero. Lloró. No, vemos, lloró por un momento, se entristeció. ¿Por qué? Porque su pueblo, el pueblo de Dios, había sido saqueado, había sido cautivo. Entonces se dolió. Dice que se puso muy triste su corazón y lloró. Pero en un momento dice que se fortaleció en el espíritu. Ahí Dios vino, lo fortaleció y se levantó y dijo, y consultó a Dios diciendo, ¿qué hago? Y Dios, ¿qué le dijo? Ve, persíguelo porque vas a recuperar todo. Pero el primero que hizo fue dolerse. Y eso es lo que tiene el corazón de Dios con nosotros. Cuando nosotros nos estamos desviando, cuando nosotros estamos siendo cautivos, cuando nosotros estamos siendo saboteados por el enemigo, ¿sabes lo que hace primero Dios? Se duele. Se duele. Creo que habíamos hablado temas atrás del corazón de Dios y algo decía, o lo predicaba en inglés, no me acuerdo, que decía cuando sentimos el corazón de Dios. El corazón de Dios se duele. El corazón de Dios se duele por las almas que se pierden, que no le estamos hablando, y se duele por las ovejas que están siendo descuidadas, como decía en Ezequiel 34. Entonces ahí dice Dios, tengo que ser el buen pastor. Miqueas 5:4, voy a buscar a alguien rápido. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere, 5, ¿no? Dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿De quién está hablando? Miqueas 5:4, ¿de quién está hablando? Del buen pastor. Dios como buen pastor, de Jesús como buen pastor, como iglesia del buen pastor. Nosotros no tenemos que poner el nombre de la iglesia para hacer la función de la iglesia. Sí, un nombre como hablábamos con alguien diciendo, el nombre de la iglesia un poco te da, no es solamente un lema, un lindo eslogan, sino que te da un poco la carga que vos tenés como iglesia. Pero como iglesia nosotros tenemos que cumplir también el papel o la función de esto, de pastorear, de apacentar. Entonces cuando entendemos eso y Él se nos revela, ahí entendemos que el buen pastor es Él. Y eso no nos da a nosotros la libertad de decir, no sé, Dios es tu pastor, yo no. No, yo soy el pastor de ella. Entonces yo como pastor de ella, yo tengo que rendir cuentas por ella. Yo tengo que guiarla. Entonces decía, no sé, arreglate con Dios.
No. Entendamos lo que Él dice. Entendamos cuando Él se presenta como un buen pastor, es con este principio, es con este cuidado que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque también te va a caber a vos cuando tenés que pastorear. ¿Cuántos pastorean en algún área? En algún lugar. En sus casas. En su familia. Tienen que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? No nos metamos en ese punto. Pero se dan cuenta que cuando Él se nos revela, tenemos que tener estas cualidades o estos principios en nuestras vidas. Entonces, ser el buen pastor significa que Él salva y cuida a su rebaño. ¿Cómo estás salvando y cuidando a tu familia? En cada punto que parábamos, yo decía y oraba, en algunos se acuerdan el jueves pasado. Y en este punto después vamos a orar todos juntos al final, pero en este punto sí le pido a Dios que Él se nos revele como el buen pastor. Y que ese propósito, esa función, o este llamado, o esta tarea que Él dejó a su iglesia, que nosotros podamos llevarla a cabo. Que Él sea el buen pastor a través de tu vida. Que vos lo que tengas que pastorear, lo pastorees como dice. Yo les voy a contar cuando yo preparo esto y me leo, algunas cosas les cuento, a Gabriel le habla, y Ezequiel 34 es bravo. Ezequiel, léanlo completo, y hace referencia a Miqueas. Dice esto porque, ¿saben por qué dice Miqueas esto? Diciendo, y Él apacentará, porque está hablando de que el pastor, nosotros como iglesia, o en ese tiempo y en este tiempo como iglesia, no estamos siendo el buen pastor, no estamos pastoreando como Él dice, no estamos apacentando como Él nos encargó. Entonces mi intención y mi pedido a Dios, ayer decía, ora, agradecer, esperar y confiar. Todo lo que le pidamos a Dios, conforme a su voluntad, será hecho. Y saben, cuando yo preparaba esto y cuando yo empecé a tomar nota de esto, mi oración, mi corazón decía, Dios, así como te revelaste vos como el sustento nuestro, como te revelaste siendo la luz del mundo, también revelaste como el buen pastor en nuestras vidas. No solamente para que nosotros seamos salvados y cuidados por vos, sino que también nosotros podamos ser ese buen pastor reflejado en los demás. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Entonces, si nosotros somos cristianos, somos pequeños Cristos, somos seguidores de Él, y Él dice, yo soy el buen pastor, entonces, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Ser el buen pastor. Y gracias a Dios, pastor, de que no está exclusivamente hablando a los pastores llamados, sino que a todos nosotros. Pero nosotros como pastores tenemos que tener pedirle a Dios que nos siga guiando así. ¿Para qué? Para que Dios no nos diga como a Ezequiel. Para que nosotros cada día podamos parecernos más a ese buen pastor. El punto 5, si no nos quedamos acá, hablar de Jesús como buen pastor. El 5 dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso habla en Juan 11, 17, 27, ¿alguien lo tiene? Juan 11, Dice, acá 17. Sí. Jesús la resurrección y la vida. Del 17 al 27, ¿no? Sí. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bien. Él se presenta y siempre cuando hacemos referencia, cuando hablo de este pasaje, hay muchas cosas para sacar de Juan 11. Pero cuando dice Jesús esto, sí le está indicando no solamente en esa vida eterna, en esa salvación. Acá Marta, cuando responde, dice: yo creo que vos vas a morir, vas a resucitar, y todo aquello que en vos creemos, vamos a resucitar a esa vida eterna. Jesús le está diciendo otra cosa. Jesús le está diciendo que aunque Lázaro haya muerto, puede resucitar, puede volver a la vida. Era un propósito y era la voluntad de Dios enseñarnos algo en eso, porque tristemente o lamentablemente no es siempre así en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, fallece alguien, un ser querido y más, ¿no? Y nosotros nos tomamos literal de esto. ¿Qué estamos esperando? Resucite. Que resucite, ¿no? A mí en el trabajo tuve 3 muertes muy cercanas, personas que fallecieron ahí y demás, y saben lo que en ese momento que 3, y una vez algo conté con lo de mi padrino o mi tío, siendo que se murieron ahí, ¿saben? Lo primero que uno quiere hacer es orar para que se resucite, y no. Si es la voluntad de Dios lo va a hacer, pero generalmente no pasa. ¿Por qué? Pues si no, no sería el propósito de Dios que vengamos a la tierra a vivir, nacer y todo eso. Entonces la vida. Entonces Jesús ahí quería mostrar otra cosa que nos deja una enseñanza a nosotros ahora. Yo una vez preguntaba, y hace un tiempo preguntaba esto: ¿cuándo empezó el plan de salvación de Dios para el hombre? ¿Se acuerdan? Creo que lo dije. 3.15 es el plan de salvación. Génesis 3.15. Vienen acá, yo puse Génesis 1 y 3. Desde el 1 al 3, desde que Él creó y todas esas cosas, hasta el capítulo 3, Dios está presentando que el plan de salvación está mostrando su plan de redención para el hombre. Porque yo dije esto lo de la otra vez. Dios sabía que Adán y Eva se podían equivocar, y que podían pecar y que podían fallar. Por eso tenía el plan. ¿Sí? Él sabía que ellos podían. No es lo mismo que él sabía que iban a fallar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo estoy diciendo que él sabía que iban a fallar. No es igual a que él sabía que podían fallar. ¿Cuál era el plan original de Dios? Que no fallen. Que sean obedientes. Ese era el plan original de Dios. Ese era el plan. Para eso Dios creó todo. Hizo los cielos, la tierra, las plantas, los animales. Todo nos dio, todo le puso al hombre. Lo creó diciendo: acá estás vos, reiná. ¿Por qué? Porque él sabía que podíamos fallar, pero y no es lo mismo que él sabía que íbamos a fallar. ¿Para qué nos creó todo siendo y lo van a arruinar? Es como vos hagas algo sabiendo que va a venir alguien y lo va a arruinar. No lo voy a hacer, pero va a venir alguien y lo va a arruinar todo. Es diferente diciendo: lo voy a hacer, lo voy a cuidar, lo voy a aconsejar a Daniel para que venga y trate de no dañarlo y no arruinarlo. Le voy a decir todo para que no lo haga. Pero Daniel Va a elegir arruinarlo. Pues imagínense si, por eso decía el otro día, Dios sabe todo lo que va a pasar, sí. Pero Dios sabe todo lo que podía pasar. Y Dios no tiene nuestra mente, no tiene nuestro entendimiento, no tiene nuestra capacidad. Entonces Dios sabe que si nosotros no fallábamos en un montón de decisiones en nuestras vidas, otra cosa hubiera sido de nosotros. ¿Cuántos creen que es así? Es así. Pero como nosotros fallamos, como nosotros podemos fallar, entonces Dios siempre tiene su principio de plan de redención y de salvación para nosotros, porque nosotros vivimos fallando.
Dios nos dio a nosotros la libertad de fallar y demás, de elegir. Pero siempre Dios tiene el propósito de que el plan de volvernos a traernos ante su presencia. Y eso es cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, aunque alguien muera, no vivirá. Porque Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar. Él sabe que nosotros podemos equivocarnos. Él nos dio a nosotros la capacidad de elegir, el libre albedrío, como dice la palabra. Pero antes del Deuteronomio, Dios le dice al hombre, ¿qué le dice? Te di a elegir a vos entre el bien y el mal. Te aconsejo, te pido que elijas el bien para que te vaya bien. Y nosotros elegimos mal. Entonces ahí no, pero Dios sabía que yo tenía que pasar por esto. No. Él sabía que podía pasar por eso. El otro día dije algo hermano. Solamente Dios lo escribió tal cual tenía que suceder en dos personas. En la primera, ¿quién fue? Cuando empezó con el plan de salvación, Jesús, ¿no? Y el segundo, ¿con quién? Yo lo dije. El segundo tenía que... Con Judas. Después nosotros elegimos. Después nosotros tenemos la capacidad. Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro, vení. El diablo me pidió para desafiarte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Siendo porque pasada esto, vas a confirmar a tus hermanos. Entonces después vienen en eso lo mismo. ¿Qué pasaba si Pedro no responde de la manera: no, Señor, yo nunca te fallaré, yo nunca te negaré, yo nunca esto y lo otro? Pedro dice, y Jesús le dice: mal, no va a cantar el gallo 3 veces, no va a cantar el gallo y me vas a negar 3 veces. Yo ya lo vi, yo sé que puede pasar esto. Entonces, si pasa esto, quédate tranquilo que yo ya rogué al Padre. ¿Y qué hubiera pasado si Pedro dice: no, Señor, ayúdame, fortaleceme para que no pase por eso? Entonces ahí decimos: no, era la voluntad de Dios, ¿no? Que Pedro lo negase. No era la voluntad de Dios que Pedro niegue a Jesús. Era una decisión que tomaba Pedro. ¿Qué pasaba si él, mientras iba, decía: tú eres uno como Jesús? ¿Qué pasaba si él respondió: sí, yo vivía con Jesús? Otro hubiera sido la historia. Entonces, Dios sí sabe de todo lo que nosotros podemos fallar, pero siempre Dios tuvo un plan original para nosotros. Yo creo en esto, en que Dios estipuló y pensó, y ya en su plan, nosotros no tendríamos que estar juntos. Tal vez la manera en que nos encontramos no era el plan original de Dios. Pero después Dios nos llevó. ¿Y qué pasaba si yo elegí otra cosa? O ella elegía otra cosa. ¿No podría pasar? ¿No puede pasar? Pero como después sí, Dios nos da oportunidades acá en la tierra, en nuestra vida, entonces ahí entendemos que Él siempre tiene plan de salvación. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección en la vida y con lo que dice Jesús? Porque fíjense lo que significa esto. Dice, significa que no solo es una promesa de una vida eterna, sino que también es la seguridad que Él va resucitando en nosotros cosas que estaban muertas. Entonces nosotros elegimos mal, nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, entonces viene Dios otra vez diciendo: y bueno, voy a resucitar esta área en tu vida que está muerta. El viernes cuando estuve acá en la iglesia, ¿se acuerdan que predicaba? ¿Qué era lo que Dios me mandó a hacer? Diciendo: venga, venid, profetizar, espíritu de espíritu, ven y sopla de los 4 vientos. Y la pregunta era al principio: ¿y vivieron estos huesos? Y la respuesta era: Señor, tú lo sabes. Y Él sabía que iban a vivir, pero había que hacer cosas. Entonces había que tomar determinación. Entonces lo mismo pasa en este Jesús como resurrección y vida. Porque hoy vos decidís y te equivocás y fallás. ¿Sabes lo que pasa en tu vida? Me gustó lo que dijo Samuel hoy cuando llegamos. ¿Qué dijiste? Lo que dice siempre el pastor, dijiste vos. Me hiciste perder lo poquito que tengo de Dios. Entonces, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos, ¿sabes lo que pasa en nosotros?
se apaga el espíritu, entra muerte espiritual en nuestra vida si nosotros no nos arrepentimos y no buscamos ser perdonados. Entonces, como Dios sabe que eso puede pasar en nuestra vida, entonces en todo momento y en todo tiempo nos da la seguridad de que Él puede resucitar áreas muertas en mi vida. Entonces, con el primer punto decía que el buen pastor viene a salvarte y a cuidarte, pero si aún a eso le fallás, te equivocás y le errás feo, tenés la oportunidad de que Jesús, el yo soy, la resurrección y la vida, viene a darte vida otra vez sobre esa área muerta que está en vos. ¿Qué hacía el buen pastor? Cuando una oveja se iba y se perdía, dice que dejaba la otra, iba, la buscaba y la traía. Volvía otra vez el proceso de sanidad y de restauración. ¿Qué hacía? Volvía a darle vida a esa oveja. Entonces, en este punto tenemos que entender esto, que hay cosas en mi vida que están muertas por decisiones mías. Una vez yo dije, una palabra te puede matar, una palabra te puede dar vida. Yo me acuerdo muy bien una palabra que le soltaron a alguien y esa palabra lo mató. Entonces viene siendo la palabra lo mató. No. Él se dejó matar por esa palabra. Si esa persona la tomaba de otra forma y trabajaba y revertía esa palabra que le habían soltado, ¿sabes qué se iba a producir en él? Vida. Una vez alguien a mí me profetizó y me mató, ¿no? Me dijo, inútil, bueno para nada, ¿no? Adelante de toda la iglesia, que era peligroso y otras cosas más. Y le dijo a ella que me mate espiritualmente, declarando cosas en mi vida. ¿Y ella qué dijiste vos? No. Vino a contrarrestar esa palabra que estaba queriendo decir esta persona. Ya en el momento cuando me dijeron eso, no era Rambo que esquivó, Rambo salía del libro, era Rambo, no era, ¿cómo le llama el otro que esquivó las balas? El Matrix ese que... No, me pegaron las balas, me hirieron, pero no me mataron. ¿Por qué? Porque no creí en eso. Revertí eso lo que dijeron. Entonces, así, yo no soy eso. Entonces, eso que me quiso matar, Dios, Jesús, yo soy la resurrección y la vida, me dio la oportunidad de traer vida en esa área que se estaba muriendo. Entonces, si vos venís y me decís, me mataron, bueno, hoy te pongo a presentar a Jesús como yo soy, la resurrección y la vida, para que traiga vida sobre esa área que está muerta en vos. Pero no me digas que te mataron. Decime que te dejaste matar por algo, que le diste lugar a algo y eso te mató espiritualmente. Pero que puedas reconocer que Jesús, el yo soy, la resurrección y la vida, así como lo hizo por Lázaro, Él en esta noche otra vez se vuelve a parar delante de tu tumba. Yo siempre me gusta esta parte cuando la hacía con Jesús. Yo hice Jesús y hice esta obra de teatro. No. Y se paró Jesús delante de la puerta y dijo, quita la piedra, y tal vez hoy en esta noche Jesús me está diciendo a mí, quita la piedra. Y Jesús, la resurrección y la vida, te dice a vos, Lázaro, sal fuera. Y si vos estabas muerto en alguna área de tu vida, en esta noche, la vida, la resurrección y la vida, Jesús se revela a tu vida y trae esa vida en esa área que está muerta. Yo creo que acá este punto, creo que Dios está hablando a lo más profundo de tu corazón. Dios está trayendo vida a áreas en vos que están muertas. Ya desde el viernes Dios me dijo que te dijera esto. Estoy sincero, no tenía planeado, pensado la palabra el viernes con este punto. Pero sí creo y siento de parte de Dios que Jesús en este punto, yo soy la resurrección y la vida, se está parando en este momento, me hizo quitar la piedra para que puedas salir de tu tumba porque Él te quiere ver vivo. Porque hace tiempo que tal vez dejaste que algo muera en vos. Dejaste que algo deje de tener esa vida de Dios.
Pero en esta noche Jesús te está diciendo salí fuera porque no debes el lugar. Todo lo que está muerto en vos va a vivir. Yo lo creo, El 6 yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6 dice esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a llegar a lo que significa, por eso no lo vamos a terminar. Significa seguir a Jesús como forma de vida. Seguirlo en la fe y seguirlo hasta la meta definitiva, una vida abundante aquí y vida eterna con Él. ¿Sí? Esto está bueno porque en otro momento lo puedo compartir. Yo soy el camino y decirte cómo seguirlo, porque es el camino, porque es la vida, porque es la verdad y porque es la vida, pero simplificado, resumido, significa esto. Yo soy el camino significa forma de vida, la forma de vivir que tuvo Jesús. Eso, cuando dice yo soy el camino, podemos tomarnos un montón de cosas, pero en definitiva, en conclusiones, yo soy el camino, yo soy el ejemplo a seguir. Yo soy la forma de vivir. Así como yo viví, así también ustedes tienen que vivir. Eso es lo que dice Jesús cuando dice yo soy el camino. ¿Cuántos quieren seguir en el camino? ¿Cuántos quieren que Jesús como camino se revele a su vida? Así que vivamos nuestras vidas como la vivió Él. Cuando dice y la vida, y la verdad, ahí podemos desprender un montón de cosas, conoceré la verdad y la verdad te hará libre, pero dice, y la verdad es seguir en la fe, es creer cada verdad que Jesús declaró e hizo. Entonces nosotros por fe creemos en su palabra, creemos en lo que Él dijo, creemos en las promesas que Él nos dejó, entonces nuestra fe empieza a vivir. Entonces primero es camino en forma de vida, caminar como Él caminó. Y creer, tener la fe de Jesús. No vamos a poder tener la fe de Jesús, no. Pero sí acercarnos a tener su fe. ¿Cuántos creen que Jesús tenía fe? Tenía el Espíritu Santo en él y uno de los dones del Espíritu Santo que es la fe. Él tenía todo. Entonces la fe, él podía transmitir la fe. Cuando fue y se encontró con él diciendo, no he hallado tanta fe en nadie, sino en este hombre. Entonces él sabía que era fe. Cuando el Padre le dijo, ayuda a mi incredulidad, cuando Jesús dice, ¿puedes creer en esto? Está hablando de fe, entonces él tenía fe, él sabía, él creía. ¿Por qué creía? ¿Por qué es la verdad? Porque creía en lo que el Padre le había dicho. ¿Sí? ¿Tiene que ver con cuando dicen que hay que caminar en justicia y verdad? Sí, el camino en forma de vida, en justicia, en verdad. Jesús hizo eso, él se condujo de esa forma. Nunca le encontraron nada para recriminarlo porque caminó su forma de vida era así. Era justicia, el amor y la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad de Dios en su vida. Diciendo, yo no vengo a hablar cosas que se me ocurren a mí, yo vengo a decirle lo que mi Padre me dijo que les diga. Entonces, ¿cuál era su verdad? ¿Cuál era la fe? La verdad que su Padre le había dicho. También que nosotros vemos que Él es el verbo, que Él es la palabra, que Él es la verdad. Entonces toda palabra de Dios estaba en la vida de Jesús. Entonces Él podía creer en eso. ¿Por qué? Porque sabía que era verdad. Entonces el camino significa, ¿sí? Seguirlo a Él como forma de vida, vivir como Él. Verdad significa la fe que tenía, nuestra fe puesta en Él. Y dice, y la vida otra vez, y seguirlo hasta la meta definitiva, haciendo creer que sí está en la meta definitiva, que hoy tenemos que caminar, tenemos que vivir como Él vivió, creer como Él creyó. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a la meta definitiva. Que no es solamente la vida eterna, sino la vida abundante aquí. Siempre digo esto, Él nos dio vida y vida en abundancia, vida eterna y la vida abundante acá, en la tierra. Más allá de que sí hay personas que se van antes y demás, pero sí vivir la vida, a veces no decimos la vida abundante, siendo voy a ser como Mirta. No, en 150 años todavía. No se refiere a la vida de años, sino a la vida en abundancia, todo
lo que Dios puso en vos, lo poquito, que no lo pierdas de Dios y pueda ser abundante para otros. Eso es la vida abundante. Puede ser el fruto que Dios quiso acá en la tierra, que nosotros podamos ser ese fruto que Dios espera de nosotros acá en la tierra. Y vamos a decir así, terminamos, yo soy la vida verdadera. En Juan 15, 1 al 6, hace el ejemplo de yo soy la vid, ustedes, Pámpano. los pámpanos, todo pámpano, pero todo pámpano Que no permanece en mí. que no permanece en mí, no llevará fruto, ¿no? En Isaías 5:7 siempre ahora hace referencia a la vida. Por eso todos estos puntos Dios lo vio reflejado y Dios lo estipuló desde el comienzo. Y en Isaías, hay un que rápido, Isaías 21:2-6. Isaías 27:2-6. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová lo guardo, cada momento lo regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cerdos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿Oposará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Hasta el 8 minutos, ¿no? Hasta el 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Hasta ahí estamos. Sí. Isaías 27 y está Isaías 5:1-6, está hablando de la viña, y está hablando cuando la viña, ahí nos representa a nosotros como viña cuando no estamos con él. Entonces ahí es pisoteada, destruida, engañada. Entonces, como él sabía de que nosotros sin él podíamos ser destruidos y demás, entonces dice, yo soy la vid. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Siendo y si permanecen en mí, llevarán fruto. Eso es lo que dice en Juan 15, ¿saben? ¿No? Que habla de la vid. ¿Y qué significa? Significa la relación que debemos tener con él. ¿Sí? Por eso dice permanecer en mí, la relación. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Todo pámpano que está fuera de mí, ¿qué pasa con ese pámpano? ¿Saben lo que es el pámpano? ¿Saben lo que es la vid? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es la vid? Es como la planta. La vid es toda la plantación. La vid, la vid es todo es la planta. ¿Vieron cómo es la planta de la uva? La vid, ¿cómo es? El viñedo, ¿no? Entonces, nosotros ponemos acá en casa. Empieza. Entonces, esa es la vid. Esa es la vid. Él es la vid. ¿Y el pámpano qué es? Nosotros. ¿Y dónde está el pámpano en la vid? Son como los racimos. Son los racimos. Uh-huh. Son los racimos. El fruto es la uva. Y el pámpano es el racimo. El racimo de uva, las hojitas, las tallitas de eso, ese es el pámpano. Entonces, ¿qué pasa si vos sacás ese racimo y lo sacás de la vid? ¿Qué pasa? Y no fruto. Se va a terminar. Se va a terminar. En un momento comen todas las uvas y ¿qué pasa con ese pámpano? Quedan los cabitos solos. Quedan los cabitos solos y vuelven a crecer uvas ahí. No. Y eso es lo que él nos dice. Siendo todo pámpano que está fuera de mí, ya deja de dar fruto. Claro. Vos podés ser arrancado y dar fruto por un tiempo, pero si sos arrancado de mí, en un momento vas a dejar de dar fruto. En un momento te van a quedar cualidades de ser el pámpano. Vas a hacer de provecho para los demás, pero en un momento se va a terminar. Y si no estás en la vid, si no perteneces a la vid, te vas a morir.
Cuando habla de esos frutos, habla del fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu, por eso dice, significa la relación que debemos tener con él. Primero, relación, pámpano y vino. Eso habla de permanecer. Siendo, el pámpano puede decir, bueno, yo me voy a desprender y voy a hacer yo mi propia vida. Se muere. Se muere. Entonces la relación que tenemos con él. Dice, y seguir sus ejemplos. Y la forma de relacionarse, no solo con Dios, sino con nuestros hermanos. Eso es llevar fruto. Eso es tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es volver a uno de los puntos que hablábamos, el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Qué sirve? ¿Para qué servía el fruto del Espíritu en nuestra vida? Para bendición, edificación, De la iglesia. crecimiento a la iglesia y nuestra relación con nuestros hermanos. Por eso yo soy la vid verdadera. Jesús dice, yo soy la vid, el que está fuera de mí no puede llevar fruto. El que está fuera de mí no puede seguir dando fruto. En un momento se va a terminar. Y es lo que le va a pasar, lo que le pasó a Sansón. Sansón, mientras estaba en la vid, tenía la presencia de Dios, daba fruto, venía la unción del Espíritu. En el momento se apartó y última instancia vino un destello de la gloria de Dios sobre él y terminó muriendo. ¿Por qué? Porque dejó de permanecer en él. Entonces, ¿cuál es la manera que tengas buena relación con tus hermanos? Tener relación con él. Si no vas a hacer un pámpano en la frutería, en la verdulería. Pero si tenemos buena relación con Dios, tenemos que tener buena relación con los hermanos. Deberíamos. Bueno, Tendría que ser el reflejo. Es el fruto. Ese es el fruto. Dime cuál es tu relación con tus hermanos y te diré tu relación con Dios. Pero vamos a la verdulería y pedimos uvas. ¿Dónde están las uvas? ¿No? En una caja. En un cajón. Y va a ir uno y va a agarrar y en un momento ese cajón se va a terminar. Hasta ahí fue tu fruto. En cambio, si estás en la vid, permaneces. Yo tenía un tío que tenía plantas de uvas en la casa. Mis abuelos bastantes plantas de uva. Y no todo el tiempo daba uva, pero ¿qué pasa? Iba se comía. Cuando estaban las uvas, iba se comía. No tenía que ir a la verdulería, estaba. Entonces eso significa tener fruto. Que a pesar de las cosas que pasan, va a llegar un momento que vamos a dar fruto, pero cuando estamos fuera de él, no vamos a tener fruto. Entonces nuestra relación con nuestros hermanos se va a notar. Nuestra relación con Dios se va a notar. Volvemos al compuesto. Entonces Jesús dice, yo soy la vida verdadera, es tu forma de relacionarse con Dios. Tu forma de relacionarte con Dios va a reflejar o va a afectar la relación con tus hermanos. Cuanto más tiempos pases con Dios, mayores relaciones con tus hermanos. Y esto no es como dije el otro día, vamos a estar todos, haciendo, qué bonitos todos, ¿no? Entender, soportarnos, acuerdo, no es decir, no, te tengo que ganar, no, soportar es apoyarnos, y más, tendremos afinidad más con uno con otro, como en todo lugar. Pero sí vamos a tener buena relación. Para que la iglesia tenga buena relación, para que nosotros podamos tener relación con los hermanos, la iglesia tiene que permanecer en la vid que es Él. Nosotros tenemos que permanecer en la vid que es Él. Oramos. Amén. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta palabra, Señor, por esto yo soy que pudimos encontrar en tu palabra. Jesús dijo, yo soy. Yo soy es Dios, yo soy. Pudimos enumerarnos en estos principios. Yo soy pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta,
Yo soy un buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Y en estos puntos, Señor, que hemos hablado, yo te pido que tú te reveles, que tú hables a nuestro corazón. Señor, en algunos puntos me tomé el tiempo de poder orar, de poder ministrar, pero sé que todos los puntos, Señor, tienen cosas para hablarnos, para decir. Como hemos hablado el jueves pasado, Señor, hoy que tú te puedas revelar como buen pastor a nuestras vidas. Que tu vida, tu resurrección venga sobre nosotros en cualquier área que haya muerte en nosotros. Que podamos seguirte porque tú eres el camino, porque podamos tener fe en ti, porque tú eres la verdad. Y que podamos tener la seguridad y la esperanza de tener una vida abundante, no solamente esa vida eterna que nos prometes. Señor, y sobre todas las cosas que podamos relacionarnos contigo, que podamos permanecer en ti para llevar ese fruto que tú esperas de nosotros. Amén. Para poder tener, Señor, buenas relaciones entre nosotros, buenas relaciones en el lugar que nosotros podamos estar. Señor, yo te pido que tu gracia, tu Espíritu venga sobre nosotros. Espíritu Santo, Señor, trae luz, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, para poder seguir, Señor, siendo ministrados por esta palabra. Amén. Señor, y yo quiero declarar lo que tú, Señor, has dicho, que tú eres, que el yo soy se revela en nuestra vida. Amén. Cuando Jesús declaró yo soy, quiso decir que es Dios, y solo a través de Él tenemos acceso, libertad y comunión para estar con Dios, porque Él es Dios. Y por eso te damos gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.